Isaías capítulo 12. Y vamos también a leer este cortísimo capítulo, pero precioso texto en el cual nos menciona un cántico de adoración y de alabanza, en la cual matiza unas maravillosas verdades. Isaías capítulo 12 nos dice así también Isaías en este texto: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, qué pasajes tan preciosos hemos leído. Tu palabra es preciosa, es hermosa, poderosa. Y Señor, qué maravilla es poder, Señor, abrir libremente, Señor, las Sagradas Escrituras y ver lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por el precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas gracias por ese camino que tú has puesto para poder llegar a ti. Y muchas gracias, Señor, por poder, Señor, pues ahora meditar en lo que tú, Señor, has dejado revelado. A ti nos encomendamos, amado Padre. Pedimos tu bendición. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada corazón aquí presente. En primer lugar, Señor, gran necesidad de ti. Y, amado Padre, tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades y pedimos que tú las suplas conforme a tu voluntad. Muchas gracias, amado Señor, por poder abrir las Escrituras y meditar en ellas. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues menudos textos, ¿verdad?, hemos leído, en los cuales pues matizan una adoración y alabanza que, vamos, poderosísima, ¿verdad? Y estaba un poquito pensando, y si os acordáis, hace 2 semanas estuvimos hablando y meditando un poquito en el libro de Jeremías, y hablamos sobre entreteniendo la vida o bien consagrándola a Dios. No sé si os acordáis, lo estuvimos viendo un poquito, pero en fin, es un poquito en lo que vamos a hablar en esta mañana, sobre la adoración dentro de la consagración. La adoración dentro de la consagración. Y me gustaría mencionar como introducción para esta predicación la siguiente afirmación para reflexionar, para que reflexionemos. Y es la siguiente: el primer peldaño de la consagración es la adoración. Porque sin adoración no es posible la consagración. Yo añadiría también la consagración en santificación. Es la adoración, porque sin adoración no es posible la consagración. Y como título lo he mencionado esta predicación: adorar para poder consagrar. Evidentemente, para poder adorar al Señor tenemos que ser creyentes, ¿no? Tenemos que primeramente haber tenido ese encuentro personal con el Señor y haber pedido perdón a Dios, habiéndonos arrepentido y habiendo creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. En el pasaje que estamos leyendo, vamos a meditar sobre en Isaías capítulo 12, en base de que está en medio de un libro profético del Antiguo Testamento, unas pequeñas pinceladas para recordar el contexto. Reino dividido, Israel y Judá. Vemos que Israel está a punto de ser deportado y Isaías está profetizando a Judá. Año más o menos 700, 650 antes del Señor Jesucristo. Y en el contexto del capítulo 12, sí que evidentemente lo podemos sacar y coger aisladamente, pero está en su contexto también. Una de las uno de los mayores errores que puede haber es que
se coja la Biblia y se saque textos fuera de contexto, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos al contexto. Entonces, vemos cómo viene del capítulo 7 desarrollando hasta llegar al capítulo 11, en el cual vemos que nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, para establecer su reino. Y en este contexto profético que tiene que venir, se encuentra este precioso cántico de adoración y alabanza que es el capítulo 12. El profeta Isaías contempla este maravilloso escenario profético que Dios le ha revelado y que va a hacer. Y aunque vemos que el capítulo 12 está en tercera persona en varias partes, no cabe la menor duda de que de forma singular y personal vemos la adoración y alabanza de Isaías, ¿verdad? Vemos en todo el libro y en toda la historia de este hombre. Y hermanos, en todo ello, este cántico, pues como decía, es también para cada una de nuestras vidas. Es también para cada una de nuestras vidas, porque deberíamos hacerlo también nuestro, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, conforme a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, hemos sido creados pues para adorar a Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Lo menciona en Isaías 43. Así que vamos a ir a lo largo de este corto capítulo de Isaías, vamos a ir viendo en el contexto de su segunda venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo, y por supuesto en la centralidad que matiza este corto capítulo, que es la adoración y la alabanza. Adoradores que adoran, adoración y alabanza. Y vamos a ver cómo matiza unas maravillosas verdades en medio de este texto. Es interesante ver cómo este pasaje, sabemos que la división de los versículos y capítulos están hechos posteriormente, no son inspirados, sino que sabemos que es un texto entero. Pero es interesante cómo se ha dividido este capítulo, ¿verdad? Cómo empieza y cómo acaba. Empieza de la misma manera que acaba, en adoración y alabanza. Empieza con adoración y acaba con adoración. Y en medio de este pasaje es como ese, no sé, cómo ilustrarlo, cómo explicarlo, con ese paréntesis, ¿no? Adoración, y en medio hay unas maravillosas verdades en las cuales el Señor ha manifestado a lo largo de todas las Escrituras, ha consumado en la obra de la cruz, y que somos beneficiarios, los creyentes, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, que tenemos a Dios, a Jesús, Dios hecho carne, como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Realidades que nos llevan a una adoración. Así que lo primero que vamos a considerar en el texto es que es una adoración exclusiva. Una adoración resolutiva, exclusiva y concreta. Una adoración exclusiva. Y comienza el pasaje de una forma, sin segundas tintas, ni segundas lecturas. No hay nada peor en la vida de un creyente que tengamos segundas lecturas. O andemos con un corazón dividido. O seamos ambiguos en nuestra vida, ¿verdad? Este pasaje lo dice claramente, ¿no? Y comienza con una determinante y concluyente resolución. Versículo 1. En aquel día dirás. ¿Y qué dirás? Cantaré a ti, oh Jehová. El texto nos lleva a esta resolución conclusión, una conclusión poderosa, en que en este caso está escribiendo Isaías y dice, en aquel día dirás, y esta es la resolución, cantaré a ti, oh Jehová. Y primeramente el texto nos lleva a un espacio de tiempo. Espacio de tiempo en el cual, contemplando a Dios en todo este contexto de la segunda venida
del Señor Jesucristo a establecer su reino, lo vemos en el capítulo del 7 al 11, pero vemos cómo matiza en su contexto a un determinado destino, pero también es para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Para cada uno de los creyentes, para cada uno de nosotros. Y aquí nos menciona que es en todo tiempo, y la Escritura nos exhorta a que el corazón del creyente en todo tiempo sea un corazón de adoración. Adoración y adoradores. De hecho, en el Salmo 34:1, lo tengo yo aquí apuntado, no hace falta que vayáis, nos dice lo siguiente, nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, ¿lo tenemos? En todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca, pero también en el corazón. En todo tiempo bendeciré a Jehová, su alabanza estará de continuo en todo tiempo. Y aquí menciona el texto, en aquel día, en este contexto, ¿qué nos dice? Cantaré a ti, oh Jehová. Oh Jehová. De hecho, la adoración y la alabanza tiene que ser una característica y una... ¿cómo decirlo? Algo inherente sería, algo natural en la vida del creyente. Lo antinatural sería un creyente sin adoración, ¿verdad? No es compatible un creyente que no adora. No es compatible un creyente que no ama. No es compatible un creyente que no vive una vida de santidad. No es compatible un creyente que no lee las Escrituras o que no ora. Por lo mismo con la adoración, ¿verdad? La adoración tiene que ser algo que sea parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Y en todo tiempo, en tiempos de bonanza, en tiempos de dificultad y prueba, adoración en tiempos de victoria, por supuesto, ¿verdad? Pero en tiempos de derrota, pues también, tiempos de adoración. ¿Por qué es la derrota? Analicemos las circunstancias, pero en adoración también al Señor. Y en todo momento. De hecho, hermanos, estamos un grupo de hijos de Dios. Cada uno sabe lo que hay en su corazón con referencia al Evangelio, por supuesto. Pero aquí tenemos un grupo en el cual profesamos fe en la persona del Señor Jesucristo y ahora nos hemos reunido en adoración y alabanza. La adoración en todo momento. De hecho, mientras estaba reflexionando un poquito cuándo hay que adorar, en todo tiempo, vemos en el capítulo 6 de Isaías que hemos leído esa visión del profeta en la cual vemos esos serafines, ¿verdad? Que iban volando alrededor del trono de Dios, iban diciendo santo, santo, santo. Y es que no podían dejar de adorar. Pues lo mismo tenemos que tener en cada una de nuestras vidas, adoración y alabanza. De hecho, ¿os acordáis? El Señor Jesús, cuando estuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo, no? Hablando un poquito de la adoración, en un momento de ese pasaje. Dios es espíritu, le decía el Señor a la mujer samaritana. Y en espíritu y en verdad es necesario que se adore. Y tales adoradores Dios busca. Tales adoradores Dios busca. Así que, adoración en todo tiempo. También el texto, si continuamos leyendo, nos menciona una palabra muy significativa. Nos dice, en aquel día dirás. Es interesante esta palabra. Con esta única palabra vemos una manifestación de una singularidad en la adoración, vemos una única dirección y vemos un único objetivo. Singularidad, dirección y objetivo. La adoración, hermanos, es algo singular, no es plural. O sea, el Señor merece toda nuestra adoración hacia Él. No vale las reglas del juego. Sí, adoro a Dios, pero tengo mis propios altares de adoración. De hecho, alrededor del contexto en el profeta Isaías que estamos viendo, Israel, tanto Judá, habían caído por siglos yéndose a los baales y a los dioses ajenos, dejando el altar de Dios y la adoración al Dios vivo y verdadero, ¿verdad?
La adoración es singular, es en una única dirección. No podemos tener diferentes campos abiertos de adoración. Todo lo que sustituye a la adoración al Señor se convierte en diferentes altares que se denominan idolatría. Y no tiene que ser una imagen católica o cualquier imagen de cualquier otra religión. Podemos tener adoraciones, pero que no. Adoraciones que sean inmateriales. Incluso el creyente puede caer en eso. Hermano, yo tengo que confesar una cosa. Cuando yo me convertí, me entraron unas ganas tremendas de estudiar música. Yo ya se lo comentaba al hermano Miguel. Y por años estuve estudiando música, llegué a cuarto de piano, quinto de solfeo, pero sin darme cuenta de forma progresiva, la música empezó a tomar la preeminencia en mi corazón y desplazando al Señor Jesucristo. Os lo digo con todo mi dolor de corazón. El Señor ha usado la música en mi vida para servirle y estoy haciéndolo también con el piano en estos momentos. Pero en un momento determinado el Señor tuvo a bien darme un pequeñito dolor de espalda y tuve que dejarlo. Y doy gracias al Señor por ese dolor de espalda. Porque llegaba por la mañana, a las 6 de la mañana, pum, 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 tres capítulos, pum, 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 leídos, 2 horas de estudio de música. Estaba comentando, de alguna manera, estaba desplazando al Señor. Y la adoración ya no era completo hacia Él, sino hacia algo que estaba haciendo con la excusa para el Señor. Mi corazón es para el Señor, también lo tengo que decir. Pero sí, o sea, lo que es la adoración, una única dirección. No tiene diferentes direcciones y, en definitiva, como vemos en el texto, en aquel día dirás de forma personal, propia, primera persona. Un único objetivo. Y el único objetivo es la persona del Señor Jesucristo. Es el Señor, lo menciona la Escritura, Él es el objeto de nuestra adoración. Lo menciona la Escritura. Desemboca en la adoración a Dios. Es la adoración que agrada al Señor. Adorar a Cristo. O sea que singularidad, única dirección y único objetivo. Adorar a Dios. En aquel día dirás. Y tercero, siguiendo el texto, vemos estas preciosas palabras que la Escritura manifiesta que es una adoración personal. Sí que es cierto que estamos adorando colectivamente, pero es un fruto de una adoración personal a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro día a día, que luego, al reunirnos, tenemos la bendición de que como iglesia local, pues elevamos nuestras oraciones, adoraciones al Señor, ¿verdad? La Escritura lo manifiesta de esta manera: cantaré a ti, oh Jehová. Sí que podría poner el texto, cantaremos a ti, oh Jehová. También hay porciones en este pasaje que hablan en plural, pero este concretamente está en singular y está hablando a una persona. La adoración es algo individual, personal, y también es intransferible, de forma íntima, que sale del corazón. Nadie puede adorar a Dios por ti. Yo no puedo adorar al Señor por Miguel, por Antonio, por mi esposa, por cada uno de los hermanos. Yo no puedo adorarle. Yo adoro en mi corazón de forma personal. Sí que intercedo, por supuesto, en oración, dándole gracias al Señor, adorándole por la iglesia. Pero yo no puedo ponerme en el lugar de un hermano y coger, no, yo ahora te adoro, Señor, en lugar del hermano. Voy a ayudarle a adorarle. ¿No? Es algo personal, es muy íntimo, que luego es manifestado en la reunión de los santos, ¿verdad? Personal, individual, intransferible. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Ahora bien, completando y contemplando este pasaje en su contexto, me vino la siguiente pregunta que quiero compartir con vosotros. Y es la siguiente: ¿por qué el creyente adora a Dios? ¿Por qué adoramos al Señor? Y estaba pensando un poquito y hay dos premisas incuestionables al respecto.
La primera es porque es el único que merece toda la adoración y alabanza. Ya puedes buscar lo que sea, la cosa más magnífica y la más magnificencia que pueda haber, que no merece ni un ápice de tu adoración. Él es el único que merece toda la adoración y alabanza, es Dios mismo. Y la segunda es porque el mismo Dios altísimo, el mismo Dios que está sentado en el trono, que los serafines están constantemente diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso, y los quiciales de las puertas estremecen. Él mismo, como Dios soberano que es, no autoriza otra forma de adoración a nada ni a nadie. Bueno, en el contexto que yo vengo, católico, estos saltan a la torera. O sea, bueno, se adoran a un montón de cosas, con la excusa de Dios, ¿verdad? Y es el mismo Dios que reclama toda la adoración a Él mismo. Y hermanos, es que realmente cuando estamos pensando en la persona de Dios, en quién es Dios y qué es Dios y la manera de obrar de Dios, es que realmente no puede haber otro sentir y otra realidad en cada uno de nuestros corazones que no sean postrarnos de rodillas, poner nuestras bocas en el polvo, levantar nuestras manos en el corazón y adorar y exaltar al Señor. Cuando pongo una exhortación en mis notas, la pongo para mí, para mi propio corazón. Y como suelo hacer, la enseño porque la pongo bien grande, en letras grandes, porque es para mi propio corazón. Seguro que también para el tuyo, ¿verdad? Pero escucha bien lo que voy a decirte, hermano, o estimado amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no hay un sentir, leo literalmente, si no hay un sentir en tu corazón, si no hay este sentir en tu corazón, y no es una realidad en tu vida, hablando de la adoración a Dios, algo está pasando. Si no eres un adorador conforme a las Sagradas Escrituras, dos cosas. O no eres creyente. Un adorador católico que se postra delante de la Virgen María puede hacerlo con toda su sinceridad, pero es una adoración errónea. O sea, si no adoras conforme a las Sagradas Escrituras, o simplemente no existe la adoración en tu vida, una de dos: o no eres creyente, o no estás en comunión con Dios. La segunda parte yo la he experimentado. La primera, soy creyente por la gracia de Dios, y yo por los frutos de cada uno de mis queridos hermanos, pues se puede afirmar, ¿no? Aunque el Señor pues conoce cada uno de sus corazones, ¿verdad? O no eres creyente o no estás en comunión con Dios. Tú que eres creyente, ¿te ha pasado alguna vez en la segunda opción? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a adorar al Señor si tenemos pecado en la vida, o no andamos conforme a las Escrituras, o simplemente estamos indolentes en nuestro andar diario, fríos y apáticos? ¿Vamos a adorar a Dios así de esta manera? Sin tener comunión con el Señor. Hemos entonado: ardan nuestros corazones, ¿verdad? Adorando al Señor y Salvador. Estos son dos realidades en las cuales son ciertas. Si no hay adoración, o no eres creyente, o no andas en comunión con el Señor. Y esto lo digo para mi propia vida, hermanos queridos, o sea, no apunto a nadie, ni mucho menos. Pero que la realidad y el deseo del corazón del creyente es lo que dice el texto. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová. Y es que notemos que lo matiza con admiración, porque cuando hay un "o", aunque no estén los símbolos de admiración, está hablando de una emoción manifiesta y palpable del texto. Oh Jehová, cantaré a ti. ¿Y cuándo lo haré? En aquel día. En todos los días de mi vida, hasta que esté delante de tu presencia.
Y como dice el salmista, no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza, ¿verdad? Después de esta realidad que debe de haber en el corazón del creyente, el texto nos lleva a la segunda consideración para el sermón de hoy. ¿Por qué adoramos a Dios? También lo hemos mencionado en esta primera porción del mensaje. Adoramos a Dios, siguiendo el texto, por su salvación y por su perdón. Adoramos a Dios entre otros muchos motivos, por supuesto, porque Dios nos ha perdonado. Y adoramos a Dios entre otras muchas cosas, porque Dios nos ha salvado. Estaba meditando un poquito y he puesto lo siguiente. ¿Has pensado alguna vez? Bueno, seguro que sí, ¿no? Y seguro que se ha mencionado muchas veces desde los púlpitos o en cada una de nuestras propias vidas, en cada uno de nuestros corazones. ¿Has pensado alguna vez, en algún momento, dónde estarías hoy si Dios no te hubiera salvado? ¿Dónde estaríamos? Cada uno viendo su propia vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no hubiera tenido misericordia de cada uno de nosotros? Por el pecado estaríamos acusados constantemente por la justa ley de Dios. Pero por la misericordia del Señor nos ha quitado el Sinaí y nos ha dado la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera extendido su gracia sobre cada uno de nosotros? Olvídate de que la salvación hay méritos humanos. Es por la gracia de Dios, en todo su formato, en todo. Y cuando digo en todo, es en todo, tanto en cuando responde afirmativamente el hombre a esa maravillosa realidad del Evangelio, como luego ver lo que Dios está obrando en el corazón del hombre. Y todo, en su conjunto, es obra de Dios por su gracia. Por su gracia. ¿Dónde estaríamos hoy si el perdón de Dios no hubiera sido efectivo en la cruz del Calvario? Pues estaríamos aún acusados, muertos en delitos y pecados y esperando pues el destino eterno que es la condenación del infierno. Y Dios hubiera seguido siendo igualmente justo si no hubiera enviado a su Hijo, porque la misma naturaleza del corazón del hombre merecemos estar en el infierno. Yo merezco estar en el infierno, y si no estoy en el infierno en la eternidad, es por su sola gracia y por su sola misericordia de Dios. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor contemplando todas estas maravillosas verdades? Algo tremendo, ¿verdad? Es que no debería costarnos. Al contrario, debería fluir de una manera natural del corazón. Continúa el texto diciendo: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí está, la salvación y el perdón. La salvación y el perdón. Y notemos algo muy significativo en este cántico. Algo muy significativo en este cántico de adoración y de alabanza. Que lo primero que aflora en el texto es la adoración por el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo, por el maravilloso evangelio del amor de Dios. Pues aunque te enojaste contra mí, consecuencia del pecado y de la ley, tu indignación se apartó. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, por gracia y por su misericordia, por su bondad y por su amor. Y como consecuencia me has consolado. Vemos el Evangelio en estas frases, en este cántico de adoración y de alabanza. Vemos esa maravillosa realidad. Y Dios no se desentiende, aunque sí es cierto que lo primero que aflora del pasaje es que el Señor tiene unas noticias para la humanidad, para el hombre. Y Dios no se desentiende. Dios tiene, en este texto y a lo largo de todo el mensaje de las Escrituras, tiene unas malas noticias hacia el hombre, pero Dios tiene las buenas noticias del Evangelio
para todo aquel que cree y se arrepienta. Hermanos, lo he repetido varias veces y me ratifico en ello. No te canses de escuchar el Evangelio para la salvación. No te canses de escuchar la obra de la cruz. Porque el Evangelio para la salvación produce en cada una de nuestras vidas y corazones, produce alabanza y adoración al Señor, ¿verdad? No te canses de escuchar el Evangelio. Otra vez estaba hablando de la salvación en la cruz, los versículos que hay que hablan del arrepentimiento, confesión, perdón. Dame algo más profundo que el Evangelio, ¿verdad? O sea, no nos cansemos, hermanos, de escuchar el Evangelio. No nos cansemos. Malas noticias. Hemos dicho que hay malas noticias de parte de Dios en el Evangelio también, ¿verdad? Y las malas noticias es consecuencia del pecado. El texto nos matiza algo muy significativo. Dos palabras, enojo e indignación. Y el texto nos lleva a que Dios está enojado y que está indignado. Dios está airado con el impío todos los días. Nos menciona el Salmo 7, versículo 11. Y elevamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace enojar e indignar a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor está enfadado con el hombre? El pecado. La rebeldía a Dios. El pecado, la rebeldía a Dios. Las malas noticias es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Todos lo sabemos, ¿verdad? Las malas noticias es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Las malas noticias es que el hombre está condenado al infierno. Pero es que eso ya se ha repetido por siglos y siglos. Dame algo más profundo. ¿Qué más profundo que lo que estamos diciendo en referencia a la naturaleza del hombre? A las consecuencias de estar fuera de Dios y el destino eterno por tener a Cristo en el corazón, que es el infierno de condenación. El infierno existe. Es un lugar en el cual las almas sin Cristo van a estar padeciendo por toda la eternidad, sin lugar a remisión alguna. Sin lugar a remisión alguna. Y las malas noticias de todo es que tú no puedes hacer absolutamente nada para salir de esta realidad. Solamente es el Señor. Solamente es el Señor. Permitidme que os cuente una historia que hace tiempo compartí con, no sé si fue aquí, o con algún hermano, o en alguna predicación en otra iglesia, y viene muy bien para ilustrar lo que estamos meditando, y la verdad es que también, pues, mientras estaba recordándola, pues me ha hecho pensar un poquito, ¿no? Es una historia ficticia que es un poco una ilustración, ¿no? Se cuenta la historia de que un cristiano pues se durmió y empezó a soñar. No creemos en las visiones, sueños ni cosas extrañas. Esta es la revelación, pero esto es una ilustración, ¿vale? Empezó a soñar que una mujer iba a una iglesia y a buscar a un pastor para que fuera con ella a su casa para que escuchara palabras de vida y consoladoras porque su marido estaba muriéndose de una enfermedad. Total, que cogieron, fueron a casa. Entraron en casa del convaleciente. Este pastor se puso a los pies de la cama, cogió su Biblia, empezó a abrirla para buscar los evangelios, y cuál fue su sorpresa, que su Biblia acababa en Malaquías. No había palabras de consuelo, de salvación, porque no estaba el evangelio del Señor Jesucristo. Con todo, se despertó y fue a su Biblia y estaba el Evangelio, evidentemente. La maravillosa realidad de que las noticias de Dios se han convertido, las malas noticias de Dios se han convertido en buenas noticias en el Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice el texto, tu indignación se ha apartado y me has consolado. Y las maravillosas buenas noticias aflorando del corazón de Dios en su amor, ¿verdad?
¿Te cansas de escuchar Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos recitar de memoria, ¿verdad? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Su misericordia, me vino a la mente este versículo en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Su gracia, y para desembocar en otras muchas realidades que nos llevan a ese maravilloso consuelo del corazón. De hecho, no te da consuelo en el corazón pensar de que las puertas del infierno se han cerrado y por medio de las buenas noticias de Dios, que es en Cristo Jesús, las puertas del cielo se han abierto. De hecho, hemos estado recordando, ¿verdad?, con los elementos, como el pan y con el vino, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Las buenas noticias de Dios nos llevan exclusivamente a la persona de Jesús, nos llevan a la cruz del Calvario, nos llevan al sepulcro vacío de Cristo. Las buenas noticias de Dios nos llevan a la resurrección como sello de victoria y nos llevan a la presencia del Señor, a la diestra de Dios Padre, que Cristo está ahí intercediendo por cada una de nuestras vidas. Algo maravilloso, que nos da consolación y perdón. Tu indignación se apartó y me has consolado. No pude dejar de apuntar cuando escuché la palabra consolado, uno de mis textos preferidos de Isaías, ¿no? 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado. Consuélate. Y aquí el texto dice, y me has consolado. De hecho, el maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo, matizado en estos textos. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y con ello llegamos a la tercera y última consideración para la predicación, para el sermón de esta mañana, que es: adoramos al Señor por la salvación y por el perdón, pero también adoramos al Señor porque es una salvación personal, una salvación personal. Adoración porque Dios personalmente te ha salvado y Dios personalmente te ha perdonado. Esto es sublime, es solemne. O sea, sí que es cierto de que las dos consideraciones anteriores, la adoración exclusiva a Dios y la adoración por el Evangelio del Señor Jesucristo, pues, son importantes, evidentemente. Pero lo que vamos a ver ya como esta última consideración, personalmente tiene un cariño muy entrañable en mi corazón. Y leo literalmente. Sí que es cierto que la adoración solo pertenece al Señor, primera consideración, y sí que es cierto que adoramos a Dios por la salvación y perdón, pero profundamente lo que ha continuado impresionando mi corazón, y leo de forma especial, es lo que manifiesta el texto a continuación. Es una frase maravillosa en lo que dice el texto. He aquí, Dios es salvación mía. He aquí, Dios es salvación mía. Y el texto matiza una salvación personal y una salvación individual. Es la maravillosa realidad de el Señor y yo a solas en mi salvación, en tu salvación. Somos salvos solamente en Cristo, testimonio dan las Sagradas Escrituras, pero ¿hemos pensado realmente lo que hay detrás de ello? ¿Hemos pensado lo que realmente significa? Pongo aquí con esta pregunta: ¿has considerado profundamente alguna vez
que queda totalmente colapsado nuestro entendimiento. ¿Has considerado profundamente alguna vez que Dios personalmente, estamos hablando del Altísimo, del Dios soberano, del Dios que está sentado en su trono, del Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor, dueño absoluto de todo y dueño absoluta de la eternidad? Pero ¿has considerado profundamente alguna vez que Dios personalmente ha venido a buscarte? Es que esto nos produce un constante cántico de adoración. Ya, el Señor ha venido a mí personalmente a buscarme. Ya no es que yo conozca a Dios, sino que Él me conoce a mí. El Señor me conoce a mí. Dios mismo, antes de la fundación del mundo, tenía mi nombre en su corazón. Tu nombre en su corazón, si eres creyente. Dios mismo, antes de la fundación del mundo, te escogió personalmente. Es algo maravilloso. Bueno, texto muy conocido, ¿verdad? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Dios mismo nos predestinó. ¿Te causa un poquito de extrañeza? A mí sí. O sea, ¿qué vería en mí el Señor para que me predestinara? Nada. Por el puro afecto de su voluntad, por su misericordia y por su gracia. Solamente y exclusivamente. Dios mismo nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Ya nos ve en la eternidad, conforme Romanos 8:30. Y Dios mismo vino personalmente a proveer la salvación. Y lo vemos como en Filipenses capítulo 2, vino, se despojó de su gloria, se hizo hombre, y en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta morir y la muerte de cruz. Y eso lo hizo de forma personal hacia cada una de nuestras vidas. Cada una de nuestras vidas. Unas consideraciones y acabo ya a este punto para llegar a la conclusión y dejarme que las lea también literalmente. Leyendo un poquito este último versículo. He aquí Dios es salvación mía. Acaba este versículo. He aquí Dios es mi salvación mía. Luego dice, quien ha sido salvación para mí. Y tengo apuntado, Dios es mi salvador personal. Y tengo anotado esta reflexión. Aunque el Señor solo me hubiese salvado a mí, igualmente habría venido a buscarme de la forma que lo hizo para la salvación y redención de mi alma. Y eso también es para ti, amado hermano. Sigue el texto. Me aseguraré y no temeré. Dios es mi seguridad individual. Y apunto esta reflexión. Aunque hubiera sido yo solo salvo, estaría igualmente seguro en Dios. Porque es personal. Tú también. Pero es personal e individual. Sigue el texto. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Dios es mi única fortaleza, y anoto. Aunque fuera la única alma salva, igualmente estaría bajo la protección de Dios. Y finalizando el texto, dice, y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación. Por eso, Dios es mi exclusiva adoración a Él. Por eso es mi exclusiva adoración a Él. A título de conclusión, hermanos, me gustaría leer el 5 y el 6 de los versículos del capítulo 12. Y ver la expresión de alegría y de regocijo de un alma que adora a Dios. Dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Consideremos, hermanos, pues, este cántico de adoración y de alabanza y acabo con estas dos preguntas. ¿Somos adoradores conforme las Sagradas Escrituras? Y si es así, pregúntate, ¿por qué estás adorando al Señor?
Que el Señor nos bendiga y muchas gracias por escuchar.